Muy bien, y ahora lo voy a pedir, señor director, que cambie la música. Vámonos con ese mundo que está cambiando, al menos como lo conocemos, un mundo que queremos visitar en cuarentena gracias a Hassan Akram, porque llega el mundo según Akram. Gustazo tenerlo nuevamente, don Hassan. ¿Cómo le va? Hola Freddy, desde el búnker de la protección de la cuarentena. Aquí estamos, sobreviviendo. Bien, buen corte de pelo, aprovechó también a todos estos momentos libres, ¿ah? Sí, son los últimos momentos antes del encierro. Tengo que cortar el pelo para no quedarme como Yeti después. Muy bien. Don Hassan, si quiere, usted mismo presente la gráfica de nuestro frente a frente en su mundo de esta noche. Bueno, ya que estamos encerrados, ¿Ya? es el momento para meterse con los más poderosos. Ya lo hicimos, ¿cierto? Con Bill Gates, ¿Ya? también de Microsoft, también con Jeff Bezos de Amazon, claro. Y ahora vamos a meternos con Mark Zuckerberg de Facebook. Nada menos que el señor Mark versus la verdad. Muy bien, ahí está entonces el versus de esta noche. La verdad de Zuckerberg. El mejor amigo de Roger Waters, Zuckerberg también esta semana. Está todo el mundo peleado con Zuckerberg. ¿Por qué? ¿Cuál sería la verdad en este caso? Sí, lo insulta directamente porque al final lo que él hizo como empresario es expandirse para tener un poder efectivamente monopólico sobre las redes sociales, sobre las comunicaciones. Entonces está en una posición donde él dice, yo no quiero ser el árbitro de la verdad. Pero su plataforma al final se ocupa para transmitir información, una parte de la cual es información mentirosa, que incita a la violencia, que puede ser hasta ilegal, y por ende él tiene que entrar, o su empresa tiene que entrar y censurar cierta información por ser directamente ilegal. Y eso es el problema político, digamos, que enfrenta. Claro, exacto. Ahí estamos viendo a él conversando con los poderes. Es bueno que tú lo presentes como una de las personas más poderosas del planeta, porque toda su red, no solamente Facebook, está hoy día controlando la información en todo sentido, y ya vimos con Cambridge Analytica cómo puede ser también usada, ¿no?, en términos políticos, al más alto nivel. Sí, en términos del poder que tiene, la base es los usuarios de Facebook, ¿cierto? Que son unos 2,6 mil millones de personas. Imagínate la cantidad. 2,6 mil millones de personas. Facebook es más grande que los países. El 56% de todas las personas que tienen internet ocupan Facebook. Es un poder tremendo, enorme, pero al mismo tiempo es una debilidad enorme, porque cada minuto se postea aproximadamente 510.000 mensajes en Facebook, mensajes públicos, ¿ya? Y entonces algunos de ellos podrían ser, como mencioné, ilegales. Hay una regla tanto en las leyes europeas como las estadounidenses que dicen que las plataformas no son responsables por la información que terceras personas ponen en ellos, ¿ya? Es muy distinto un periódico que publica una noticia falsa, porque ahí el periódico decide buscar las fuentes, contrastarlas y poner una visión por sobre otra. Entonces, si un periódico publica una mentira, tiene una responsabilidad legal. Pueden llegar demandas, ¿cierto? Demandas de libelo, de difamación. Eso no puede ocurrir con Facebook, porque Facebook dice, nosotros somos solamente una plataforma y son terceras personas las que nos ocupan para publicar. Entonces tiene esa defensa. Sin embargo, si están informados que esta publicación es falsa, entonces tendrían sí una responsabilidad legal. Entonces es una situación muy delicada. Hay una línea ahí muy importante, ¿no?, entre lo que significa dar una información y lo que significa dar una opinión, ¿no? Por eso que los periodistas somos profesionales de la información, donde tiene que pasar muchos filtros cuando tú das una información. Pero por otro lado, es raro esto, ¿no?, porque los medios de comunicación también se hacen responsables de cosas que se informan o se dicen en sus respectivos medios, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto de que Facebook se lave las manos y diga, no, nosotros no tenemos nada que ver con una información falsa que se da,
también es bien discutible, ¿no? El problema, no para tomar el lado de Facebook, pero simplemente para entender la dificultad técnica que existe. En el caso de los medios de comunicación, de los periódicos, la televisión, hay una persona, un editor o una editora que toma la decisión de decir, vamos a publicar esta noticia. En el caso de Facebook, nadie toma esa decisión, porque como dije, son 510.000 mensajes por minuto. Y Facebook tiene, para responder a este problema de la ilegalidad, el uso de la plataforma para, por ejemplo, compartir contenidos que son tráfico de menores, ¿cierto? Así un problema de abuso sexual, incitaciones a la violencia directamente. Tienen 15.000 moderadores. 15.000 moderadores para 510 mensajes por minuto. O sea, en promedio tendría un moderador a revisar 34 mensajes por minuto. O sea, es imposible. Claro. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad legal es compleja para esa institución, porque la plataforma no es como un medio de comunicación, ¿ya? Es un espacio donde se está permitiendo a otras personas ocupar esa plataforma. Sin embargo, el problema es posterior. ¿Cómo, una vez publicada la información, se decide si se tiene que bajar o no? Y ahí entra entonces la presión contra Facebook por no tomar medidas en bajar información ilegal que está o falsa que está en su página web. Es que eso voy yo. Yo creo que las redes sociales son medios de comunicación. O sea, tienen que tomarse como tal. De hecho, no sé cómo será la legislación en todo el mundo, pero si alguien difama a alguien por un medio de comunicación social, sea incluso una red social, eso podría ser una querella en cualquier tribunal, ¿no? Querella contra la persona que escribe el mensaje, sí, pero no una querella contra Facebook como empresa. Exacto. Porque ellos argumentan que no es culpa de ellos, que ellos ni siquiera sabían, que la persona que es buena esa discusión, porque lo mismo podría ser un diario, decir, no, pero esto lo puso una persona, nosotros no tenemos nada que ver en esto, porque estos medios debieran también tomarse como un medio de comunicación y tener gente preparada y también gente responsable de la información que ahí se dé. Pero ahí está el problema, porque de hecho este es un debate que incluso están teniendo en Estados Unidos, porque se permite el espacio de libre expresión en el Internet por una decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos durante el gobierno de Clinton, que decir que los terceros son los responsables, no las plataformas. Porque si se cambia esa ley, y fue Donald Trump el que amenazó con cambiar esa ley, decir, no, la responsabilidad no va a ser solamente de las personas, sino también de la empresa. Ya. Entonces, la única cosa que puede hacer Facebook es dejar de permitir que se escribe cualquier mensaje en su plataforma antes de que haya una revisión de algún tipo de editor. Y ahí entonces desaparece porque es técnicamente imposible hacer eso. No tiene la capacidad de las personas para monitorear todo eso. Entonces, es que tiene que ser una legislación distinta que la de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo, como muy bien dices, no puede ser chipa libre para las plataformas de decir, bueno, esas son otras personas que hacen eso, entonces nosotros nos desentendemos del problema. Y ahí, de hecho, tenemos un problema bastante mayor porque Facebook ha tenido graves problemas precisamente con controlar posteriormente la información que se publica. Porque una vez publicada, una vez que hay una denuncia, ¿quién determina? Y Facebook o Mark Zuckerberg dice, yo no quiero ser el árbitro de la verdad. Pero no, claro, es que sí lo son en la práctica. Y acá tenemos, de hecho, un video muy interesante, porque eso ha sido un tema, como dije, en Estados Unidos. Entonces, Alexandria Ocasio-Cortez, nuestra amiga, diputada más joven, ¿cierto? Nuestra amiga. Hicimos el primer programa que hicimos en esto del mundo ciego una gram, hablamos de ella. Una referente del mundo progresista, una joven que de hecho puertorriqueña, que trabajaba como mesera por muchos años y llega al Congreso para ser la voz del pueblo. Oye, además además recordemos que ella llega a ser también la diputada más joven de la historia de Estados Unidos usando las redes sociales, no usando las plataformas digitales como su gran campaña, ¿no? Para su campaña. Exactamente, por eso es tan interesante
la interacción entre ella y Zuckerberg, porque Zuckerberg es llamado como testigo frente al Congreso de Estados Unidos por los escándalos vinculados con las personas que comparten noticias falsas en la red. Y entonces ella empieza a cuestionarle. Y son personas de la misma generación, los dos son liberales progresistas, pero con una visión muy distinta de cómo debe ser la regulación de la economía. Veamos lo que dice ahí en esta interpelación parlamentaria la señora AOC frente a Mark Zuckerberg. You announced recently that the official policy of Facebook now allows politicians to pay to spread disinformation in 2020 elections and in the future. So I just want to know how far I can push this in the next year. Under your policy, using census data as well, could I pay to target predominantly black zip codes and advertise them the incorrect election date? No, Congresswoman, you couldn't. We have, even for these policies around the newsworthiness of content that politicians say and the general principle that I believe that... But you said you're not going to fact check my ads. We have, if anyone, including a politician, is saying things that that is calling for violence... So there is some threshold where you will fact check political advertisements. Is that what you're telling me? Well, Congresswoman, yes, for specific things like that, where there's imminent risk of harm. Could I run ads targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? Sorry, can you repeat that? Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair game? Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head. I think So you don't know if I'll be able to do that. I think probably. Claro, está buena esa interpelación de que hace la diputada Ocasio-Cortez, porque le está diciendo en su cara que tiene un monstruo que ni él sabe controlar, ¿no? Esto me imagino por todo el escándalo de Cambridge Analytica. ¿En qué consistió esta interpelación, don Hassan? Sí, y lo que ella está diciendo es que su posición de que yo no quiero ser árbitro de la verdad, yo voy a permitir que todas las personas hablen nomás, y el único límite que yo pongo es la ley, porque no puedo permitir la incitación directa de violencia o cosas ilegales, pero aparte de eso es problema de la gente, de los usuarios, de los terceros, para determinar qué tipo de comentarios hacen. En ese sentido dice, bueno, si un político quiere mentir, es problema de ese político, y en el debate democrático otros políticos tienen que salir e informar que, ojo, esa persona que quiere sus votos está mintiendo. El problema con ese argumento, que es muy engañoso, ¿ya? Y eso le interpela directamente a Alexandria Ocasio-Cortez, es que su compañía no solamente pone noticias, sino que tiene gente que paga para publicidad que está dirigida. Exacto. Lo que hizo Cambridge Analytica fue muy interesante, porque lo que sacaron fueron datos privados de los usuarios de Facebook. De hecho, lo que hicieron fue una trampa, porque preguntaron a un grupo pequeño de personas si querían participar en un estudio académico, ¿ya?, acerca del uso de redes sociales. Esas personas dijeron que sí, y entonces Cambridge Analytica pudo empezar a sacar información, no solamente de ellos, sino de sus contactos de Facebook también. Entonces fueron millones de personas, y toda su información, sus búsquedas, sus preferencias, toda la información que uno pone en Facebook está entonces con la empresa. Y la empresa busca personas que tienen cierta vulnerabilidad a los mensajes de, por ejemplo, teorías de conspiración, y ahí entran y ponen publicidad acerca de un candidato, en ese caso de Donald Trump. Exacto. Y eso no es la misma cosa de decir un político está mintiendo y otra persona puede corregir, porque están buscando un momento donde el debate democrático de contraste de información no va a estar. Te voy a dar un ejemplo que es para mí lo más importante, lo más llamativo en este caso, que es lo que pasa con la gente antivacuna. Hay una investigadora médica muy famosa, una oncóloga, que puso en su Facebook personal, anuncio a mis amigos que yo tengo cáncer de mamas, ¿ya? Una persona que sabe de esos temas, un experto, pero de todas formas es un momento muy duro,
porque da mucho miedo eso de enfermarse. Es cierto que tenemos medicina muy avanzada que puede en la mayoría de casos salvar la vida de una persona, pero igual el miedo es enorme. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, donde ella pone, yo tengo cáncer de mamas, a la hora llega la publicidad pagada de Facebook de la medicina alternativa, con datos completamente falsos. No la curación tóxica de la medicina occidental. Acá vendemos semillas para curar tu cáncer. Oye, Hassan, yo creo que todos los que están viendo el programa hoy lo he pasado, ¿no? Que de repente hablan a un tema con alguien en la casa y te empiezan a llegar a Instagram y a otras plataformas la publicidad directa de aquello, ¿no? O sea, ni siquiera lo tuviste que googlear. Y eso puede ser algo inocuo en la mayoría de casos. Como si una persona pone voy a tener una guagua y después llega publicidad de pañales, es de forma útil. Pero cuando una persona se enferma, que es un momento de mucha vulnerabilidad, y es cierto que la ciencia no sabe todo, está constantemente investigando y descubriendo más cosas. Entonces, si uno tiene cáncer de mamas, hay una posibilidad de morirse. Pero esas personas aprovechan la vulnerabilidad emocional de eso para vender un medicamento, semillas, que no funciona para curar esas cosas. Claro. Entonces ahí es un uso intencional que ocurre en la misma forma con la política. Ojo, porque estos son empresas con fines de lucro que buscan. En el caso de eso de medicina alternativa es vender sus semillas. En el caso de Donald Trump es buscar más votos. Entonces claro, recordemos Hassan, que recordemos que Cambridge lo que hizo fue básicamente ir a sus estados bisagra, donde se definía, ¿no? donde se podía cambiar una elección de un lado para otro, básicamente también con Hillary Clinton, y lograron ese objetivo, ¿no? Fueron derechamente a aquellos votantes con este tipo de información de Cambridge, fueron a esos votantes para dar vuelta al voto, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que estaba tratando de hacer con la analogía con la persona con cáncer es que ahí uno tiene una persona que es potencialmente muy vulnerable. Y por eso cuando llega la publicidad en ese momento diciendo no confíe en la medicina, sino con esa solución, esa panacea que yo estoy vendiendo. De la misma forma, lo que hacía Cambridge Analytica en el caso de Donald Trump era buscar personas que habían pasado por cosas duras en su vida y por ende habían empezado a desconfiar de las autoridades, que es completamente razonable. Muchas de las personas que caen en la lógica antivacuna han tenido muy malas experiencias con la medicina. Y es cierto que la medicina puede ser patriarcal, que puede ser muy insensible a los problemas particulares de las personas. Y entonces se aprovechan de esa debilidad para meter entonces la información. Pero yo tengo una solución que va a resolver todo. Y de la misma forma, personas que desconfían del gobierno de Estados Unidos, cosa que yo encuentro súper razonable desconfiar de ellos, pero entonces una empresa pagada ocupa esa desconfianza, ese vacío informativo para llenarlo con mentiras dirigidas específicamente a esta persona. Si tú no crees en este departamento, porque ha hecho cosas malas, y van diciendo como causas particulares de zonas donde por una decisión de un gobierno municipal habían hecho algún acto criminal y habían terminado perjudicados las familias. Si ustedes están perjudicados por eso, nosotros tenemos la solución. Ahí meten la mentira y toda la teoría de conspiración para votar a favor de Donald Trump. Sí, claro. Entonces es publicidad dirigida en ese sentido. Además, Hassan, uno de los sentimientos más potentes y a la vez más peligrosos para una sociedad es el miedo. Imagínate cómo se podría controlar o canalizar el miedo con empresas como esta de manejo de datos y sacado libremente de plataformas tan masivas como esta, ¿no? Como Facebook. Sí, es una herramienta muy poderosa porque uno está en Facebook varias veces al día entregando constantemente información a la plataforma acerca de la personalidad de uno. Por eso el caso que creo que lo hablamos una vez antes, que fue impresionante, donde un padre se enojó con Walmart porque le llegaba publicidad con pañales a su niña que estaba en la enseñanza media. Y él dijo, ¿cómo es posible que ustedes meten esa publicidad a mi hija? Están tratando de hacer que ella tenga embarazo juvenil. Y después vuelve la próxima semana a la tienda para pedir disculpas porque su hija de verdad estaba embarazada.
Entonces tiene mucha información, tiene un perfil psicológico de los clientes que es muy poderoso, y si se ocupa para vender pañales no es el fin del mundo, pero si se ocupa para manipular a las personas, para construir una sociedad. Imagínate cómo se puede construir una... Imagínate lo que se ha hecho con Facebook, ¿no? esa mente enferma. Pero no sé si has visto un capítulo de Black Mirror, que es muy interesante, que habla precisamente de unos robots que se pueden construir simulando a una persona que haya muerto, solamente sacando la información de su pensamiento, su forma de ser, de todo lo que dejó escrito en redes sociales. Se puede configurar perfectamente un modelo. O sea, yo escribo en Twitter, básicamente no uso otras redes sociales, pero la gente sabe perfectamente lo que pienso y cómo pienso por lo que escribo en Twitter. Y eso le puede pasar a millones y millones de personas que además escriben en Facebook, que hablan de su vida privada, que muestran a su gente, a su familia, qué club deportivo le gusta, qué colores le gustan, etcétera, 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 ¿no? El perfil es clarísimo. Exactamente. Bueno, yo no tengo Twitter, estoy orgulloso de eso, porque yo creo que Twitter es la red social que por su estructura más incentiva un discurso de odio, una polarización. Por eso tengo Instagram, que es piola, y pongo mis opiniones ahí, y es comunidad mucho más buena onda. Pero han hecho exactamente lo que tú mencionas de Black Mirror en realidad. Sacaron un bot como de inteligencia artificial que absorbía toda la información de sus amigos de Twitter y empezó a hacer imitaciones de los comentarios que hacían los amigos reales de Twitter para tratar de aparentar como una persona. Entonces veía mucha gente comentando en la mañana acerca de sus desayunos y hacía un comentario de imitación a eso. Lo dejaron funcionar con esa inteligencia artificial por varios meses. El problema es que después de, como creo que fue el tercer mes, empezó a hacer comentarios antisemitas, racistas, nazis, con discurso de odio, porque hay tantas cosas negativas y hay un sesgo a favor de esas cosas negativas, porque las personas más saludables no están pegados todo el tiempo a las redes sociales. Al final, el problema es que se tiende a polarizarse, porque primero las que están más comprometidos con las redes sociales son las personas que tienen visiones más extremas. Además, si uno empieza a escoger opciones extremas, lo que hace el algoritmo es darte más de lo que a ti te gusta. Porque la idea es que tú sigues usando la red. Entonces, tú has escogido una cosa, en vez de poner información que contrasta, pone información que está de acuerdo con esa misma mentira. Entonces, la mentira, en vez de autocorregirse, se profundiza. Y eso ha sido un tremendo problema para esas redes, incluso cuando eso es pagado. ¿En qué consiste este negocio del Big Data, hoy también tan en boga y tan utilizado en política en el mundo entero, incluyendo Chile, respecto de estos algoritmos, respecto de esta información? Bueno, que es precisamente eso el punto, que cuando uno tiene primero un monopolio de información, ¿ya? Que eso es una mala decisión, de hecho, que se hizo la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, que es la entidad encargada de controlar los monopolios, ¿ya? Y ellos permitieron que Facebook comprara Instagram y WhatsApp. ¿Ya? Facebook en su momento, porque es una red social más antigua, que nace, de hecho yo estuve en la universidad en pregrado cuando nació Facebook entre los estudiantes universitarios de universidades, bueno, empieza en Harvard y después pasa por Estados Unidos y pasa por Europa, así, y nadie más que los estudiantes universitarios tenían Facebook en ese momento. Era una red así para hablar con amigos del alojamiento estudiantil. Y empezó a crecer de esa generación, ¿no? De la generación de los 2000. Pero eso fue antes de los smartphones o de la masificación del uso del celular inteligente como más importante que el computador. Y entonces con WhatsApp y con Instagram es de una generación más joven, pero Zuckerberg compra esos dos y entonces el monopolio de Facebook se expande mucho. Y con ese control, personas que no quieren comentar en Facebook. Me voy de Facebook porque Zuckerberg controla demasiado, pero tengo que contactar a mis amigos, quiero poner mis fotos. Voy a Instagram, que es propiedad de la misma persona. O aún peor con los adultos mayores. Aquí estamos, 2.000 millones. Mira, WhatsApp también. Bueno, casi 2.000 millones para WhatsApp, 2.6 mil millones de Facebook, Instagram 1.000 millones.
El Messenger de Facebook, 1.3 mil millones. Y estas audiencias son tan grandes. Disculpa, estas cuatro son... entregando información a ellos. Estas 4 son de Zuckerberg, ¿no? Exactamente. WhatsApp también. Entonces, él puede centralizar datos, porque tú me preguntaste por Big Data. Él puede centralizar datos de todas esas redes. Y ahí tiene una base de datos tan grande acerca del comportamiento de la misma persona, cómo se comporta en Facebook, cómo se comporta en WhatsApp, cómo se comporta en Instagram, y ahí van entendiendo, porque esas personas son miembros de grupos de WhatsApp, que fue de hecho lo menos controlado. Eso tuvo un papel muy importante en el referéndum a favor de Brexit, en contra de la paz en Colombia, en la elección de Donald Trump. Porque podían determinar esas personas que estaban miembros de esos grupos grandes que tienen. Ahora hay un límite de la cantidad de personas que pueden ser miembros de un grupo de WhatsApp para tratar de frenar eso. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, no es un ejercicio de la simple libertad de expresión donde se puede contrastar información, sino empresas privadas que están manipulando intencionalmente con información falsa, donde inventan cosas en búsqueda de vender sus semillas para curar cáncer. O incluso el otro negocio, Hassan, es la venta de información verdadera. Me refiero a qué grado de privacidad realmente tienen estos medios de comunicación a través de Facebook, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp o el Messenger, respecto también de otros grandes centros estatales como el Pentágono u otro, ¿no? ¿Qué tan inviolable es realmente esa privacidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que Prisma? La información verdadera es la necesaria para después poder manipulación con la información falsa. La razón por la cual decir compra mis semillas para curar cáncer funciona tan bien es que se pagan para poner esa publicidad precisamente en el momento de máxima vulnerabilidad por la información real, verídica que tienen acerca de cuánto la gente se enferma. Sí. De hecho, esos mismos algoritmos pueden predecir como personas que están a riesgo de suicidio. Simplemente por lo que ponen en redes sociales, por las cosas que compran, es súper dirigido el mensaje producto de la información yo te hablo, de Big Data, ojo, yo te hablo de lo privado, o sea, hasta qué grado realmente lo que nosotros creemos que es privado puede ser privado, ¿no? Y hasta qué punto lo privado puede ser susceptible a estarse leyendo por algún tipo de organismo. Claro, ahí... Por ejemplo, ¿qué es lo que es Prisma? Para entender este concepto. Sí. Bueno, Prisma fue un programa de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, donde ellos tienen acceso a los servidores de Apple, de Google, de Facebook. Tienen toda la información ahí. Ahora, lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que, ojo, nosotros no tenemos libre acceso a eso, sino que hay ciertas búsquedas vinculado, por supuesto, con terrorismo, con amenazas contra el Estado, donde ellos automáticamente reciben información. Pero la realidad es que tienen acceso directo a los servidores. Ahí la privacidad no corre. O sea, no solamente lo que está diciendo que los privados venden, porque Facebook tiene un montón de datos y esos datos es la base de su negocio, porque al final ofrece con ese perfil psicológico a los clientes. ¿A quién quiere ir dirigido el mensaje? ¿Ya? Porque es un sistema automático. Además, permite al gobierno de Estados Unidos tener acceso a toda esa información, que es verdaderamente indignante. Solamente sabemos eso por Edward Snowden, que hoy día está en Rusia, porque dijo la verdad acerca del espionaje del gobierno de Estados Unidos. Trabajaba en eso, en la NSA. Exactamente. Como ya vimos lo que pasó con Chelsea Manning, que estuvo encarcelado. De hecho, está otra vez encarcelada, ahora que es trans, cambió su nombre, ¿cierto? Ella está encarcelada otra vez porque Obama la perdonó, pero luego Donald Trump, o el Departamento de Justicia de Donald Trump, trató de obligarla a dar testigo acerca de otras personas que han dado información y terminó otra vez encarcelada en aislación total. Increíble. No tiene contacto con personas, es una forma de tortura. Exacto. Y eso es lo que han hecho con personas que han dado información acerca del espionaje de Estados Unidos. Entonces, Edward Snowden, que trabaja para la Agencia Nacional de Seguridad, para poder estar bien,
seguro cuando él revela esa información se va primero a Rusia para protegerse. Y además Snowden dijo en algún momento que esta NSA, esta Agencia Nacional de Estados Unidos, tiene más gente que la CIA incluso, ¿no? Claro, es enorme. Ahí, como mencioné, nadie puede controlar toda la información porque Facebook tiene 15.000 personas y no le da con la cantidad de información que les llega. Pero lo que está haciendo la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, es algo muy dirigido. Están buscando personas que son potencialmente amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, hay ciertas búsquedas, hay ciertos tipos de información que permite que automáticamente les llegue la información. Pero ahí termina la privacidad que supuestamente estaban protegiendo esas empresas. Exacto. Y es curioso porque, por ejemplo, con Huawei, la transnacional china que fabrica los celulares, en la prensa occidental se habló todo el tiempo del hecho que Huawei es una mera extensión del gobierno de China. Y Huawei dice, no, somos una empresa privada. Y dijeron, sí, pero todas las empresas privadas tienen que responder a las reglas del gobierno chino. Y por ende, si hay un problema de seguridad nacional, ustedes tienen que entregar toda la información. Y Facebook hace lo mismo. Es una hipocresía total. Claro, por eso te digo, hace lo mismo que la NSA, ¿no? Exactamente lo mismo. Exacto. Es muy indignante que pueden criticar con un grado de hipocresía total lo que hace Huawei, porque no es un control directo, y eso se escucha mucho, incluso en Chile, con todo el escándalo absurdo que hicieron cuando State Grid estaba a punto de comprar una sección del sector eléctrico. Y dicen, pero State Grid es propiedad del gobierno de China, como si fuera el gobierno directamente manejando la empresa, que es una empresa al final autónoma. Y ellos dicen, bueno, pero al final todo responde Beijing. Bueno, pero en él tiene posibilidad de electricidad, es propiedad del Estado italiano. Claro. Entonces es una hipocresía total en esa cosa. En su momento los españoles llegaron acá en hordas, ¿o no? De los 90 en adelante. Se nos acabó el tiempo, don Hassan Akram, para viajar por el mundo. Interesante tema, yo creo que tenemos que seguirlo desarrollando la próxima semana, ¿le parece? Ya, perfecto. Este tema de la privacidad y cómo se están controlando tus datos, ¿no? La importancia y el poder que hay en ese control de datos. ¿Le parece? Sí. Excelente. Muy bien, Hassan. Abrazote grande a la distancia, que estés bien. Un abrazo, chao. Chao. Y gracias también por la sintonía. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.